escritor y amigo e integrante de la antología En tiempos de COVID 2020. Encantada de que Minor esté con nosotras participando tanto en la antología escrita y digital como en estas entrevistas que estamos haciendo en forma más bien de una charla amable y amigable para conocer a los escritores y escritoras que están integrando esta antología. Minor, un gusto que estés con nosotras esta tarde para conocer Muchas un poquito. gracias. Muchísimas gracias, Marlene. Es un honor y me parece maravillosa la idea de la antología y la he disfrutado mucho. Y creo que esos documentos son históricos, ¿verdad? Porque es algo que en el futuro alguien se asomará a verlo, ¿verdad? Más que todo también porque es digital, ¿verdad? Es una crónica de un momento que estamos viviendo y creo que bueno, que todos a quienes nos invitó accedimos gustosos por eso, ¿verdad? Porque es una oportunidad de decirle a otras generaciones qué estaba pasando, ¿verdad? Así En es, ese sí, momento. los escritores se han sumado a decirnos en forma de prosa, en forma de cuento, en forma de poesía, cuál ha sido su sentimiento en estos momentos que estamos pasando por esta etapa de la historia de la humanidad, ¿verdad? Que es dolorosa para todos. Pues yo no he perdido a nadie cercano, gracias a Dios. Y sí nos unimos también por medio de esta antología a, al dolor de las personas que han perdido gente querida, los padres, los hijos, familias enteras han fallecido, grupos de 4 personas de una sola familia. Y entonces es algo muy doloroso, pero aquí estamos trabajando también para dar a conocer eso. Y bueno, hoy estamos con Minor, que es un escritor de literatura infantil que tiene ese carisma para hablar sobre dar a conocer todo lo que es histórico de nuestros pueblos originarios. Tenés ese cariño, ¿verdad? Y también dar a conocer muchísimas otras cosas de Costa Rica, ¿verdad? Con la carrera que vos das en el CUC. Ahí también das no solamente teoría, sino que llevas a los estudiantes a lugares. Contanos un poquito, no de ya sobre lo que vivís vos con los muchachos, sino esa característica que vos tenés, que sos originario también, tenés en la sangre mucho más cercana ese amor y el origen de tu nacimiento. Muchas gracias, Marlene. Bueno, yo soy de un origen que es de parte de mi abuelita, es el de una etnia llamada los Teribes, y esos son los que se conocen en Costa Rica como térrabas. Bueno, ya después buscando, ¿verdad? Porque cuando estaba niño no comprendía tanto esto, porque mi abuelita, lo único que ella recordaba era que era muy difícil para ella ser indígena. Digamos que ser indígena en el momento que le tocó a ella nacer era como lo peor que le podía pasar a uno, ¿verdad? Era como ya una carga, un karma, porque en ese momento bueno, todavía se seguía dando esa poderosa evangelización, ¿verdad? Que negaba cualquier, por ejemplo, creencia en espiritista o la animista, ¿verdad? O, por ejemplo, toda la parte de chamanismo o curanderos y todo esto. Entonces, a ella todavía, en la actualidad todavía se sigue negando, ¿verdad? Toda esa fuerza mística, religiosa de los indígenas. Todavía se sigue viendo eso con malos ojos. Entonces, bueno, otro asunto que a ella le tocó
era el tema del idioma, ¿verdad? Porque en las escuelas se prohibía hablar el idioma indígena. Bueno, ni tan siquiera se contemplaba como un idioma, sino como un dialecto o eso que hablan ellos, ¿verdad? Entonces, todo eso hizo que más bien ella se sintiera incluso avergonzada de su origen. Y, y no fue hasta que yo tuve alguna conciencia ya más joven, ¿verdad? Más grandecito de lo valioso que era para mí tener esa sangre, fue cuando recuperé en conversaciones con ella, ¿verdad? Toda su historia, su memoria. Y entonces, más bien, procuré ir más allá de lo que ella recordaba, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me di cuenta que los Teribes habitaron la cordillera de Talamanca, bueno, ahí en frontera con Panamá, ¿verdad? Hasta Panamá, que en ese entonces no existía, ¿verdad? Sino que además no existían fronteras, eran territorios, era todo lo que se llama el Reino de Ara, que es toda un grupo que era más grande todavía que lo que es la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Era bastante el Reino de Ara que fue muy poderoso, ¿verdad? Del Reino de Ara recordamos a Pablo Presbere y también ya después por investigar y investigaciones y lecturas supe que los teribes fueron parte de ese ejército que enfrentó a los españoles también, junto con Pablo Presbere, y bueno, y otro montón de etnias que se sumaron a ese llamado del que llamaban, quien se llamaba el Gran Rey, ¿verdad? Lapa, Rey de las Lapas, ¿verdad? Que era eh, Pablo Presberi. Entonces, bueno, eso para decirle que para mí fue como descubrir un volcán, ¿verdad? Como abrir un ojo de agua en la selva, ¿verdad? Eso fue para mí encontrarme con mis raíces y todavía las sigo buscando y ahondando más, ¿verdad? Incluso eh, cosas como importantes como por ejemplo que la palabra ter, que es lo que le ha dado origen a esto, a esta etnia, significa mujer, mujer poderosa, mujer sukia. Entonces, es fabuloso, ¿verdad? Que el nombre de esas mujeres diera origen al pueblo, ¿verdad? Para mí es extraordinario porque, bueno, primero que habla de una cultura matrística, ¿verdad? Y, como es la mayoría de las culturas indígenas, ¿verdad? En sus orígenes. Y esto implicaba, por ejemplo, que la mujer hereda la tierra, la mujer hereda el apellido, y la mujer tiene un liderazgo especial que yo lo viví y lo vi, ¿verdad? Con mi abuela, que era una mujer bastante poderosa, ¿verdad? En su forma de ver el mundo, de enfrentar el mundo, ¿verdad? Porque también le tocó eso, enfrentar el mundo desde su condición, ¿verdad? Bueno, primero de mujer soltera, de mujer indígena, de mujer rural, ¿verdad? Entonces, para mí eso, bueno, yo podría decir que cambió mi vida, ¿verdad? Porque me hizo ver esa, esa otra parte, ¿verdad? La parte femenina de otra manera, ¿verdad? Más, eh, podría decir, con un inmenso respeto, ¿verdad? Y eso después me llevó también a estudiar la cultura chipcha, que es una cultura donde, bueno, según las teorías, ¿verdad? Vienen nuestras 7 etnias que tenemos actuales, ¿verdad? La chorotega, que venía del área de México, ¿verdad? Las otras 7 etnias tienen una raíz común en territorios chipchas.
Entonces, ahí en los territorios chipchas, la más importante era una diosa que se llamaba Bauche. Entonces, también esto es extraordinario descubrirlo, ¿verdad? Y bueno, eso bueno, tuve la fortuna también, como usted dice, de trabajar para dos carreras de turismo, que es la carrera de la UNED y la carrera del Colegio Universitario de Cartago. Entonces, por medio de estas carreras hacemos giras y visitamos territorios. Y bueno, aparte de eso, también por mi cuenta he tenido mucho acercamiento con personas indígenas y bueno, también he cultivado grandes amistades en ellos, ¿verdad? Y es una fuente de alimento siempre, ¿verdad? Conocerles y compartir con ellos. Y entonces, por eso es que bueno, de muchas maneras mi poesía se alimenta de ahí. Bueno, mi poesía, mi narrativa también, porque yo he ahondado mucho también en las historias sagradas de los indígenas, que, que no son mitos, ¿verdad? Ni son leyendas, son historias sagradas. Eso es muy importante saberlo, porque cuando ellos le cuentan a uno acerca de, qué sé yo, el espíritu del jaguar o el espíritu del venado, eso no es una leyenda, ¿verdad? Es como si a uno le dijeran que Jesucristo es una leyenda o o sea, ese nivel de impacto tiene, ¿verdad? Si usted es creyente, que de pronto le digan que eso es una leyenda, ¿verdad? Entonces, para ellos es su realidad y es importante, bueno, desde luego a estas alturas, tener un respeto Respeto. por todas esas visiones, ¿verdad? Al igual que podrían también respetar nuestras propias visiones, ¿verdad? Claro. Entonces, también me ha llevado a eso, a descubrir historias que son hermosas, ¿verdad? Yo siempre digo cuando me meto a estudiar más, ¿verdad? La cultura indígena, que hay relatos que son surrealistas, ¿verdad? Con unos niveles de imágenes y poesía, ¿verdad? Que uno dice, bueno, cuando dicen que el surrealismo lo inventó Bretón, ¿verdad? Pues yo creo que Bretón estaba en pañales ahí, apenas balbuceando cuando ya los indígenas habían dicho montones de imágenes, habían desarrollado esto de otras formas, ¿verdad? Claro, De claro. la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, este, cuando las danzas de transmutación animal, cuando uno baila y se transforma en el animal en el animal de poder que usted tiene dentro, ¿verdad? Toda eh, esas transformaciones, son unas imágenes extraordinarias, ¿verdad? O también las otras capacidades, ¿verdad? Como, qué sé yo, el indígena Venancio, que era del sur, ¿verdad? Que decían que tenía la capacidad de curar a la distancia. Entonces, de curar solo, como pensando en curar, ¿verdad? Y que la gente le contaba lo que estaba pasando. Este, bueno, uno eso en mi caso he encontrado bueno, en todas las religiones grandes paralelismos, ¿verdad? Uno pensaría que Jesucristo también era un gran chamán, ¿verdad? Y, y algo hermoso de todo eso también es que yo recuerdo siempre me impactó mucho cuando Jesucristo decía que él hacía esas cosas, pero que nosotros también podíamos hacerlas, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ujú. Este, eso, eso lleva a uno a pensar de que todos nosotros, ¿verdad?
con un poquito de entrenamiento y conciencia de nuestro gran poder, ¿verdad? Del poder de comunicación con la vibración universal, que también es Dios, podemos acceder a esos espacios y realmente en ese tono, ¿verdad? O en esa vibración, no solo poder ayudar a otros, sino desde luego primero nosotros, ¿verdad? Ayudarnos nosotros a estar en un nivel de energía limpio, bello, y también al planeta, ¿verdad? Entonces, creo que hacia ahí deberá ir la humanidad, ¿verdad? A ir descubriéndonos, porque sí, el sistema nos ha, de muchas maneras nos ha bloqueado los poderes, o esas capacidades, y entonces nos dicen que lo que nosotros hagamos no tendrá ningún efecto porque los problemas son inmensos, ¿verdad? Entonces, la vida sigue y la gente sigue o seguimos, ¿verdad? Y no nos percatamos de que realmente nuestras pequeñas acciones o nuestro poder sí tiene, Sí, sí tiene tiene un efecto. un impacto, sí, exactamente. Sí, Entonces eso lo aprende uno con ellos, ¿verdad? Esas capacidades. a mí me encanta todo eso que vos hablas y dentro de mi espiritualidad que profeso muy neutralmente, ¿verdad? Sin decir creo en esto, Ujú. creo firmemente, sí, en el poder del ser humano y del ser superior y y creo que la tierra vive, la tierra la madre tierra es un ser vivo que la gente ha perdido la sensibilidad, como vos decís, porque andamos apurados, porque tenemos la tecnología ahora que nos absorbe y que si nos absorbe a nosotros, pues a los jóvenes los está absorbiendo mucho más y se han perdido de esa belleza, ¿verdad? Entonces, en estos trabajos que vos haces, uno encuentra verdaderamente que estás comunicando eso y que lo estás transmitiendo. Entonces, en esta capacidad que vos tenés de transmitir de forma escrita y de forma artística también, como haces muchas veces que haces presentaciones, entonces todo eso va quedando en las personas que hemos tenido la oportunidad de leer tus libros, de leerle los libros a los niños, los que vos escribís, y de verte en estas presentaciones tan importantes y que lo llenan a uno en realidad de como de esa energía que tenés y uno quiere más, saber más y conocer más sobre los temas. Principalmente, bueno, a mí me impacta mucho porque soy mujer y vos tenés todo ese respeto hacia el género femenino y y bueno, y toda tu familia vive con esa energía y esa magia que se trabaja, no solo, bueno, vos por medio del arte, de literatura, tu esposa por medio de la pintura, ¿verdad? Y tu hija que es un volcán de explosión de estos dos, de estas dos personas que se juntaron y están criando a esta niña que es una bomba, una bomba. La conozco desde hace un montón de años, era súper pequeña cuando la conocí a María del Mar. María del Mar, sí. Ahí uno la ve creciendo, creciendo y que ella ya más bien hace sus propias presentaciones, la seguimos por internet, ¿verdad? Y grandísima y lindísima. Bueno, y esa sensibilidad, por supuesto, que vos tenés, que la vas plasmando en los libros, cómo fue que Minor
inició con la literatura para niños, ¿verdad? Y ahora pues ya es muchísimas más cosas que no solamente de niños, sino que te metes más también con la cultura de Costa Rica, ¿verdad? Ujú. El primer libro que escribiste. Sí, bueno, este, yo siempre digo que esto, digamos, que uno tiene talentos, ¿verdad? Todos tenemos talentos, ¿verdad? Pero llega un momento en que uno eh, se los confronta y, y ahí hay una decisión, ¿verdad? Que es responsabilizarse del talento o simplemente llevarlo ahí como, como un hobby. Entonces, si la decisión es responsabilizarse del talento, eso es, yo lo veo como el que se decide meterse a un monasterio o el que, o sea, cualquier profesión de esas o cualquier vocación que se tenga, implica también un alto nivel de responsabilidad, ¿verdad? Es como que si le dieran a uno una criatura y hay que alimentarla y hay que educarla y hay que cuidarla. Este, es lo mismo. Entonces, eh, yo me encontré con, con eso, ¿verdad? Y alguna vez de esas personas que uno encuentra en el mundo, alguna vez un sabio, una persona muy sabia me dijo, este, trate de tener un trabajo que le permita alimentar al poeta. Porque también está lo otro, ¿verdad? El poeta bohemio y como el poeta maldito, ¿verdad? Que se tira ahí a sufrir y a, de, Y a dolerse por todo lo que a, pasa cerca a y ver, sí, sí, que es otra forma, ¿verdad? Y esas personas también llegan a iluminarse mucho. Digo yo, también puede haber una iluminación en ese espacio. Nada más que bueno, en mi caso escuché esas palabras y las tomé, ¿verdad? Entonces, casi que Dios y la vida me han permitido tener trabajos o tener un trabajo que más bien sea un trabajo que es poético. En este caso, la parte de educación, ¿verdad? Y bueno, en este caso el turismo, que es todas las materias que doy tienen que ver con cultura, animación turística, interpretación de la naturaleza, o sea, tiene que ver exactamente con mis pasiones. Entonces, en ese sentido, mi trabajo es poesía en acción, ¿verdad? Es movimiento de la poesía. Entonces, bueno, ¿cómo llegué a esta, al primer libro, ¿verdad? Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a México. Allá en México viví 8 años. Este, bueno, sobre todo en la parte norte, en Monterrey y luego en Chihuahua un poquito de tiempo. Ahí fue, fue muy grato porque como que al ir de un país tropical a una zona que era bastante árida, ¿verdad? Que como es el norte de México. Eh, lo que yo escribía les gustaba, era como si fuera llovizna o no sé qué sentían, ¿verdad? Pero sentían que había una conexión ahí con esa otra vida del bosque o del trópico que ellos no tenían. Entonces, eh, fue digamos que fui muy bien recibido, además por personas maravillosas y, y empecé a asistir a talleres, a la Casa de la Cultura de Nuevo León y, y ahí en la universidad tuve la oportunidad de publicar el primer poemario que en aquel entonces se me ocurrió ponerle Canción de Lunas para un ermitaño, que luego, sí, entonces lo presenté ahí, fue muy bello también porque había un árbol en la universidad había un ombú, que es un árbol muy bello del sur,
Y ese árbol, ahí hicimos la presentación del libro debajo del árbol, ¿verdad? Como simbolismo de toda la parte tropical que, pues, que no estaba tanto presente ahí, pero ahí la intentamos recrear. Y, y bueno, ese fue mi primer libro. Fue muy, pues desde luego que lo llena a uno muchísimo, ¿verdad? Y como le digo, ya a partir de ahí, bueno, antes de eso, ¿verdad? Me había asumido como poeta o como escritor y bueno, sigo tan emocionado como ese momento y tan lleno de incertidumbre. Sí, tan lleno de incertidumbre como ese momento. Yo creo que no, digamos que internamente quizás hay un recorrido, ¿verdad? Pero lo que viene es totalmente incierto y no, digamos que todavía sigo anhelando escribir cosas que conecten a las personas a algo más y que no, y que apenas me he asomado a eso, ¿verdad? Entonces sigo leyendo otros eh, poetas, ¿verdad? Otras poetas. Me encanta mucho la ciencia, la historia. O sea, sigo alimentándome de eso, pero como le digo, la incertidumbre es total y la emoción también, ¿verdad? La pasión por esto es también así. Entonces, eh, sí, yo sí, lo comparo como cuando uno va a un equipo de fútbol por primera vez y le dicen, bueno, ya caliente, sí, va a entrar. Hijo de puchigas, aquella cosa es indescriptible, ¿verdad? Así me siento todos los días, ¿verdad? Sí, Y perdón, Marlene, otra cosa que es tener la certeza de la incertidumbre, ¿verdad? Y la certeza de que usted ante la hoja en blanco eso, es nada, ¿verdad? O sea, usted ahí está iniciando otra vez el camino. eso. Entonces, tal vez lleva ahí granola y agüita y cosas, ¿verdad? Pero el camino apenas lo va a empezar otra vez a transitar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso lo ubica a uno también a veces, ¿verdad? Como decir, bueno, póngase vivo, ¿verdad? No se la crea mucho, está apenas amaneciendo. Sí, 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 sí. Es que yo digo que el escritor que en realidad ama su trabajo, el escritor, ya sea de literatura infantil, poeta, narrativa, el que ama su trabajo vive en una constante búsqueda, ¿verdad? Es una búsqueda de, eh, de su propio pensamiento, de su deseo interno, ¿verdad? De encontrar aquel tesoro que uno anhela. Y cada hoja en blanco, siempre y lo he dicho varias veces, como vos decís, es un reto que tiene uno porque nadie está ya consagrado, ¿verdad? Nadie Sí, está sí. consagrado. Entonces, hasta los propios escritores que uno dice son consagrados, eh, Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿verdad? Que un gran escritor y siempre estaba en la búsqueda, ¿verdad? Hasta sus Claro. últimos días estuvo en la búsqueda. Ah, sí. Y entonces, ese Sí, anhelo, sí, esa sí. búsqueda que tiene uno internamente de dar, no por vanidad, sino por darlo, ¿verdad? Al mundo, ese conocimiento, ese amor, esa magia, esa espiritualidad interna más, que lo llena muchas veces a uno. Entonces uno decía que esa felicidad que uno siente, como vos la sentís, como yo la siento, la sientan otros, ¿verdad?
Entonces, esa es la Sí, voz, digo yo. sí, Marlene, y otra cosa que nos pasa, ¿verdad? Bueno, sé que usted también es que cuando uno escribe, vive unos altos niveles de empatía, ¿verdad? Que lo hacen de igual manera estar feliz como estar, sentir dolor profundo, ¿verdad? Por el mundo, por las personas, este, por los árboles, ¿verdad? Entonces, ese desdoblamiento que logra uno, ¿verdad? Para incluso a veces escribir desde una mujer, desde una niña, desde un niño, escribir desde ahí, ¿verdad? Cuando se hace genuinamente, genera un gran impacto en la emoción, ¿verdad? Pero es sanador también cuando se hace desde, otra vez, cuando se hace desde la genuinidad, ¿verdad? Desde lo auténtico, desde lo sincero, ¿verdad? Cuando se hace desde ahí es también es una sanación. Yo digo que uno, bueno, esto me ha llegado mucho cuando, por ejemplo, cuando he escrito cosas sobre los esclavos africanos que vivieron en Costa Rica. Exactamente. Cuando escribo desde ahí, yo lo que siento es que ese hombre o esa mujer no pudo decirlo, ¿verdad? O nadie la escuchó, ni nadie registró su tragedia o su miedo, lo que tuviera, ¿verdad? Entonces, uno está volviendo ahí a ese espacio, porque el tiempo como tal no existe, ¿verdad? Ese espacio-tiempo, usted es capaz de accesarlo, ¿verdad? Desde la ciencia, con la física cuántica, ¿verdad? Que dice que no hay pasado ni futuro, ¿verdad? Estamos en un mismo tiempo y podemos podemos acceder al pasado como el futuro, ¿verdad? Las dos cosas. Desde la ciencia, que eso es bellísima, la física cuántica, y en el chamanismo, ¿verdad? También o los viajes astrales y todas esas cosas, ¿verdad? Que a veces se ven muy esotéricos, pero que se pueden explicar desde la ciencia. Entonces, ahí uno vuelve a reactivar ese evento, ese episodio, y ahí cuando uno lo logra, hay una sanación de ese acontecimiento. Usted lo toca y lo ilumina, lo vuelve a recorrer, pero desde otra forma, ¿verdad? Desde otra comprensión. Entonces, así me siento. Eso es un alto compromiso, ¿verdad? Porque para saber cómo uno puede llegar ahí, porque hay que llegar bien, ¿verdad? Hay que llegar conectado, ¿verdad? Entonces, esto es increíble porque alguna vez, es una anécdota, ¿verdad? Pero que tiene que ver con esto de volver. A mí me dolía, yo siempre he jugado fútbol, entonces a mí me dolía mucho una parte como de la cadera. Y ya, se terminaba hecho leña de jugar fútbol, pero la fiebre no se me quitaba, ¿verdad? Volvía ahí a jugar y volvía otra vez ahí, quedaba como un arañón, ¿verdad? Volví a todo maltrecho, Entonces, pero volví. entonces, una vez, que había estado trabajando mucho la parte de meditación y todo esto, tuve un sueño maravilloso, y en ese sueño yo iba a un lugar que era la montaña donde yo había nacido, ¿verdad? Y, y yo iba caminando y escuché a un niño llorar. Entonces caminé el bosque y encontré a un niño acostadito en una camita de palos, ¿verdad? En una cunita. Y lo encontré ahí, pero estaba torcido, estaba con la espaldita como doblada y para abajo. Entonces yo lo acomodé, porque yo ese chiquito le estaba doliendo los huesitos, ¿verdad? Entonces yo lo estaba acomodando y de pronto lo volteé y era yo.
Entonces, bueno, fue impactante encontrarme con ese niño, ¿verdad? Que era yo. Entonces yo lo tomé, le acaricié la cabecita y le dije, vea, usted tranquilo, este, eh, no se preocupe tanto porque usted va a estar maravillosamente bien. Ya está acomodado, ¿verdad? Pero además de eso, le va a ir muy bien. O sea, usted vaya tranquilo por la vida. A usted le va a ir bien. Ah, para ese niño Entonces, interior. exacto. Entonces, bueno, esto para decirle que luego regresé a jugar fútbol y nunca más me dolió la espalda. Pero así, cura total. Este, entonces, eso será uno, ¿cómo se lo explica, verdad? Mental, magia, psicológico, quién Sí, sabe, pero qué belleza, ¿verdad? sí, Entonces, sí. yo creo mucho en que los altos niveles de empatía incluso con esos seres de antepasados, ¿verdad? Mm, Usted sí tiene acceso a esas realidades que esas personas vivieron, porque eso queda en los pliegues dimensionales, por decirlo de alguna manera, mm, y usted llega ahí y lo toca de otra forma, ¿verdad? claro. Lo transforma. Mm, mm. Entonces, sí, 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 esto Esa es es la magia, demasiado. esa es la magia del ser interior, que bueno, yo lo he manejado por medio de psicología, ¿verdad? Muchas veces eh, en mí misma. Y entonces en esos ejercicios y esas especies de, de terapia, de qué sé yo, uno busca su propio niño interior, como vos llegaste ahí, y Ujú, si lo abrazas, ¿verdad? Si vos le decís, bueno, ya no, ya nadie te va a hacer daño, por ejemplo, eso como persona ya adulta, que uno siente que yo abrazo a mi propio niño o a mi propia niña, ujú, entonces yo como adulta lo protejo o la protejo, ¿verdad? Y entonces me vuelvo consciente de que ya este niño o esta niña va a estar protegido y ya nadie lo va a maltratar. Y como yo ujú, estoy adulta, ya eso es una sanación, ¿verdad? ujú, También. ¿Cómo vos que eso sentís? Y entonces muchas veces escribimos eh, sobre esas, sobre esas situaciones cuando nos sentimos sensibles, ¿verdad? Los escritores, los poetas, somos muy sensibles al dolor, eh, a nuestro propio dolor y al dolor también del otro. ujú. Entonces, eso vos como escritor lo has plasmado muy bien en tus libros. He leído muchos para mis nietos, ¿verdad? De de los libros de los cuentos de los niños. No sé si por ahí tenés algún que nos puedas regalar un fragmento de algún cuento de niños y además de eso, que no solamente has escrito vos un libro en particular, sino que has participado, ¿verdad? Como Ujú, con otras, como un colectivo, le digo yo, con ujú, otros escritores también a nivel nacional. ujú. Bueno, vamos a ver que más bien de niños no los tengo aquí a la par, pero voy a tratar de acordarme de algún cuento. Bueno, un cuento para mí importante, ¿verdad? Que es un cuento que se llama Ginio el Genio, que es la historia de un loco. Normalmente casi todos mis cuentos, aunque tengan mucha magia, están basados en cosas que me sucedieron, ¿verdad? Entonces, uno se siente muy libre escribiendo desde ahí Ujú, porque la historia la tiene ahí, ¿verdad? Por eso me los sé de memoria. Este, entonces, esta es una historia real y cuando nosotros vivíamos en una zona rural, ¿verdad? Bastante alejada bueno, llegando a Buenos Aires de Punta Arenas, ¿verdad? Cerca de Pérez Celedón. Entonces, ahí
las escuelas estaban muy distantes. Bueno, gracias a Dios habían escuelas y unidocentes, ¿verdad? La mayoría. Entonces íbamos a la escuela y bueno, tenemos que caminar mucho y dentro de ese cuento dice que en ese pueblo tan pequeño, que estaba pegado a las montañas, ¿verdad? Por caminos de tierra roja que serpenteaban hasta adentrarse en las nubes. En ese lugar habían dos cosas extraordinarias. Una cosa era la escuela y otra cosa era que había un loco. Porque en todos los pueblos, por más chiquitillos que sean, siempre hay algún loco. Es más, en todas las familias, por más chiquitillas que sean, siempre hay algún loco o alguna loca. A alguien se, a alguien se le corre la teja, aunque sea un poquito. Y de ese cuenta, de la familia, ese debe ser el loco. Sí. A ese cuando cuento este cuento en los niños, algún chiquito levanta su manita ahí, bueno, muchas veces me ha tocado, dice, señor, de pura casualidad, usted es el loco del cuento. Ay, y Ve, bueno, por ahí anduvo cerca, chiquito. Bueno, entonces, así resumidísima la historia, resulta que ese loco es bueno, como estamos en una entrevista, les voy a decir que sí existió. Ese loco era una persona que le gustaba correr, siempre andaba corriendo. Entonces no era que perseguía a la gente, era que la gente se metía en su carrera. Entonces uno de niño lo veía correr, ¿verdad? Y decía, ese viejo me viene a agarrar, ¿verdad? Pero, pero si usted se quedaba quieto, él seguía su carrera porque su mundo era correr. claro. Entonces, y yo recuerdo, sí, alguna vez verle venir y yo dije, no, ya aquí nos llevó el diablo, ¿verdad? Entonces corríamos y él seguro se decía, me están ganando, ¿verdad? Me ganaron esos locos. Los otros locos, sí. Entonces, bueno, resulta que en la historia, este loco del pueblo había sido un artista, bueno, su locura era creerse un artista de circo y su otra locura era recortar todo lo que tuviera colores y amarrárselo al cuerpo. Entonces, él vivía solo con su mamá, que ya estaba grande, ¿verdad? Viejita, y la señora tuvo que abstenerse de tener cosas de colores. Entonces, tenía blusas blancas, enaguas grises, calzoncitos negros, ¿verdad? Todo porque él cualquier otra cosa de otro color la convertía en tiras. Entonces, cortinas sobre camas, todo lo que pudiera, ¿verdad? Entonces era un mundo blanco y negro, gris, blanco y negro, ¿verdad? Para la señora. Y, y él tenía todo lo que tuviera colores recortados. Entonces eso se lo guindaba en el cuerpo y cuentan que cuando bajaba de esos caminos de tierra que quedaban en lo alto pegando a las nubes, y eran estos tiempos, ¿verdad? Cuando llegan los nortes al sur de Costa Rica, los vientos, Ginio el genio, se miraba a lo lejos como una guacamaya gigante, estremeciéndose con los ventoleros. Y este loco eh, llegaba a la escuela y, bueno, no, ahí nos hacía su show de circo porque él decía que era un artista y para nosotros lo era. Sí. Y entonces, bueno, todo el cuento transcurre y al final, un día por un acontecimiento, la maestra
por un aguacero grandísimo, ¿verdad? La maestra le permite entrar al aula y por primera vez conversamos con ese ser humano que era un terror para nosotros, en cierto modo, cuando corría, ¿verdad? Y resulta que ese día él pidió a la maestra que si nos podía dar clases de circo y tuvimos clases de circo todos los días 20 minutos antes de salir de la escuela. Él llegaba puntual a darnos clases de circo y así fue como yo aprendí a hacer el split, a pararme de cabeza y bueno, otro montón de cosillas que sé hacer. Todavía lo intento. Ok. Dice Malin, a las pruebas me remito con el split. Mande la foto. Ay, señor. Sí. Mira, Bueno, una foto porque tiene que ser. Ajá. mira, No, resulta que ajá. Adelante, Mal. no, muy linda la historia, por supuesto, ¿verdad? Y muy Sí, sí. representativa de todo lo que vos llevas por dentro también. No un loco, sino un ser genial que entiende todas estas espiritualidades y esta belleza de entender a las otras personas, como este señor loco que vos decís. Pero mira, que ya casi tenemos Ujú. que terminar Sí, sí. y el asunto de Sí, sí. que estamos aquí, pues muy lindo, agradecidísima. Y si tenés ahí alguna Igualmente. cosa de lo que hemos estado compartiendo en este tiempo de crisis, ¿verdad? Mundial, que dijiste que por ahí tenías algún otro escrito, un texto. Ah, sí, No lo sé que tengo si, aquí. creo que si es nuevo es en tiempos de COVID, ¿verdad? Entonces nos caería muy bien escucharlo. Ok, vamos a ver. Viera que es que estaba. Algo se le metió el agua a la computadora y no me abría el Word, pero ya la reinicié. Si no leemos de este libro del médula africana, no sé, aquí está ya. Ok. Si a veces la tecnología nos deja ahí un ratillo en mal y a veces ¿Verdad? Sí, nos qué vuelve vacilón. locos y nos estresamos y a veces no sabemos qué hacer. Y muchas veces en el momento en que uno ha hecho todo la semana, ha practicado todo, y en el momento que uno va a hacer algo, pasa algo extraño. Sí. Una maldición, pero bueno. No, más bien le voy a leer dos poemitas de este libro de médula africana, que es como algunos ejemplos de cómo uno se puede poner en los zapatos de otro ser humano, ¿verdad? Que vivió esa tragedia. Entonces, vamos a leer. Okay. Ok, dice eh, Ochu, que es la diosa de las aguas limpias de la religión yoruba. Dice Ochun, agua reventando de la tierra. Y dice así, me llamo Tiana. Mis niños tenían 5 y 7 años cuando los arrancaron de mis manos. Los vendieron en Guatemala. La señora me había prometido evitar esta tragedia, pero ese día su voz también fue borrada con un golpe. Me dejé morir en las barracas. Me convertí en un cascarón humano. Una mañana de llovizna escuché el canto de Ochun en la selva baja. Caminé moribunda hasta sus brazos. Me alivié en sus aguas. Yeye Ochun, salve, oh Virgen parda, milagro y cicatriz. Me llamo Tiana. Tengo 95 años. Estoy llena de pátina y fatiga. Aún así,
me gusta curar. Ochun, Ibu Cole, Acalacala, Cole, Cole, Ecole, Bancole. Ya. Bueno, esa es una... Muy sensible. Sí, es esa capacidad de tratar de ir ahí a lo que se vivió, ¿verdad? Y volverlo a reproducir. Este otro se llama, dice, Caridad también fue madre después de muchos golpes. La niña tiene 7 años. La han tomado por una deuda. Ella sabe que se la están llevando hacia las barrancas del miedo. Se retuerce, grita. Su madre está amarrada boca abajo en la última barraca. La señora de la casa intercede, pero el patriarcado es un relámpago en la garganta. La mercancía viaja hacia el mar. La madre observa el atardecer y se consuela de pensar que su niña lo esté observando, quizá. La esperanza es una cicatriz tostada por el tiempo. Ahí está. Y creo que algunas personas en estos momentos también que estamos viviendo creen que la esperanza es una cicatriz tostada, como vos decís, pero lo que nosotros queremos expresar desde la antología de escritores en este tiempo de COVID es que la esperanza vive, ¿verdad? La esperanza no se puede perder, la esperanza no está tostada, la esperanza es la que tenemos que mantener viva para poder salir de esto lo mejor posible. Hay que hidratarla. Sí. Exactamente. Sí. Y bueno, pues encantadísima de que nos podamos ver por lo menos por este medio que existe, gracias a Dios. Ay, Marlencita, sí. Muchas gracias a usted. No nos podemos dar un abrazo, pero sí todo el cariño de los hijos, chiquita, sí. como siempre, y para tu familia que es tan linda y que bueno, yo la aprecio tanto también. Y bueno, gracias, pues, también una feliz Navidad, ¿verdad? Si no nos volvemos a ver en estos días. Bueno, muchas gracias y un saludo para todas las personas que vean el video y gracias a usted por esta iniciativa tan hermosa, que es definitivamente un camino de esperanza, ¿verdad? Claro. Y mira, tus libros están en qué librerías, en las de la UNED, ¿en cuáles? No, prácticamente sí, en la editorial Costa Rica. Sí, y sí, básicamente esos son los que están circulando. Y creo que en algunas librerías como en la Universal. Ah, bueno, en la Lehman y Universal, sí. Ah, ok, sí. Sí, porque yo vi sí, porque algunos son de lectura del Ministerio de Educación. Okay. Entonces por eso están en las librerías también, sí. Claro, este último libro tuyo, precioso. No sé si este es el último, pero muy lindo. Yo creo que la gente debe de buscarlo. Muchas gracias. Se habla mucho sobre nuestras raíces. Muchas gracias. Pues, hasta que nos volvamos a ver, encantada de que hayas participado con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.